Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muy emocionado yo, muy contento de poder estar esta mañana con ustedes. Hoy domingo 17 de mayo. Les doy la bienvenida al canal de la Iglesia Cristiana Camacho, el canal de YouTube. Y esta mañana para mí es muy especial. Un domingo, un nuevo día, ¿no? Dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y hoy el Señor quiere hablarnos muy profundamente a nuestros corazones. Él tiene un mensaje muy especial que tiene por título Un corazón de pastor. Si bien es cierto, no todos somos llamados a ser pastores de una congregación, Dios quiere que tengamos ese sentir en nuestro corazón de ser pastores de ovejas que Él ponga a nuestro cuidado. Para ello, necesitamos buscar tener un corazón de pastor, como el del Señor. Cuando pensamos en un pastor, tal vez nos imaginamos a un hombre con una vara guiando a su rebaño de ovejas, tratando de mantenerlas juntas, observándolas mientras éstas pastan silenciosamente alrededor de él. Precisamente, la definición de pastor dice que es aquella persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de las ovejas. El pastor debe tener ciertas características para hacer este trabajo, para poder cumplir sus funciones y así lograr que las ovejas lo sigan y lo obedezcan. Muchos conocemos la historia de David. David era un pastor y lo particular de David es que la Biblia lo menciona como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Dice en Hechos capítulo 13, en el versículo 22, en la parte B, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y en 1 Samuel, capítulo 13, en el versículo 14, cuando Samuel el profeta le habla al rey Saúl acerca de David, quien sería su sucesor, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor, después de desechar al rey Saúl por su desobediencia, escogió a David, un simple pastor de ovejas, hermanos. Pero ¿saben qué? Que tenía un corazón dócil y tierno, conforme al del Señor. Nuestro modelo a seguir es Cristo, el buen pastor. Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo primero que podemos ver es que el pastor está dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de salvar a una de esas ovejas. ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesús, entregándose a sí mismo por amor a nosotros, para que por medio de Él y por su sacrificio podamos ser salvos, hermanos? Él hizo una obra preciosa muriendo en la cruz por nuestros pecados. Jesús es el buen pastor y nosotros las ovejas. Es imposible que las ovejas puedan sobrevivir sin un pastor que las guíe. Podemos hacer la comparación de la triste realidad, la triste condición del ser humano que vive sin Dios. Es como una oveja sin pastor, errantes, sin esperanza. Las ovejas, por naturaleza, son animales totalmente dependientes. No se pueden valer por sí solas. Son
muy frágiles, requieren de mucho cuidado y son presa fácil de los depredadores. Por esto necesitan de un pastor. Y ese pastor va a evitar que éstas se descarríen, que puedan extraviarse, y este extravío, esta desviación los lleve a la muerte. El buen pastor requiere ser esforzado, diligente, perseverante. Dice en Salmos 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, hermanos. El pastor debe buscar con sumo cuidado un lugar idóneo para llevar a sus ovejas. No es que la va a llevar a cualquier lado a pastar. Ellas necesitan pastos delicados y agua. Ese pastor tiene que hallar este pasto y esta agua en tierras secas, a veces pedregosas, pero ahí está el esfuerzo de ese pastor. No es fácil encontrar todas estas condiciones para que las ovejas puedan subsistir. Y en este salmo tan precioso de David, vemos cómo el Señor, en medio de las dificultades, tribulaciones, tempestades, tormentas, le da descanso a David. Los pastores de ovejas tienen que salir con ellas y andan constantemente en busca de lugares tranquilos, con pasto fresco para comer y agua para beber. Por consiguiente, hermanos, el seguir a Cristo requiere esfuerzo y sobre todo constancia, perseverancia. Aún el orar a diario se nos hace difícil. Siempre estamos justificándonos ante Dios, ¿no? Buscando excusas. Señor, hace mucho frío, ya oré temprano, ahora no, o mucho calor, me duele esto, o tengo o aquello. Somos muy buenos para buscar excusas día a día. Conozco un hombre que había decidido orar todos los días en un cuarto de su casa. Y diligentemente este hombre se metía a su cuarto de oración. Hasta que un día en ese cuarto aparecieron unos bichos. Y él dejó de entrar a ese cuarto por miedo a que estos bichos lo picaran. Y empezó a buscar otro cuarto y otro cuarto para orar. Y su oración se volvió intermitente. Lo sacaron de su comodidad y no estuvo dispuesto a pagar el precio ni esforzarse por buscar más de Dios. Ahora, con este estado de emergencia que estamos viviendo, ya no es posible congregarnos. Ya estábamos acostumbrados a nuestra rutina, al día a día, pero de pronto todo cambió. Ahora no podemos salir, no podemos movilizarnos tan fácilmente, hay que pedir un permiso, no es tan fácil. ¿Y qué estamos haciendo para buscar a Dios? ¿Cómo estamos usando ese tiempo que nos sobra, a los que nos sobra el tiempo? ¿Lo estamos aprovechando para buscar más de Dios o lo estamos ocupando en otras cosas? Algunos nos estamos enfriando y buscamos pretextos, nos justificamos, porque es la verdad, hermanos, no estamos dispuestos a esforzarnos más. No estamos dispuestos a correr esa milla extra. Hoy, hermanos, hoy, más que nunca, tenemos que esforzarnos y perseverar en nuestro caminar con el Señor. Ser diligentes, como ese pastor con sus ovejas. El pastor también tiene que proteger a sus ovejas de las bestias peligrosas. En la parábola de la oveja perdida, menciona que teniendo 100 ovejas, una
se perdió. ¿Y qué hizo? Dejó a un lado las 99 y fue a salvar a esa perdida. Dice en Lucas 15, versículos 4 al 5. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El pastor teme por la seguridad y anticipa el daño que pueden estar expuestas sus ovejas cuando éstas se pierden. Sabe que hay lobos rapaces que quieren devorarlas. Él va tras esa perdida, aunque deba dejar el resto de la manada. La consigna de este pastor es librarla de ese peligro de muerte. Así nuestro Señor Jesucristo acude a salvar a los perdidos. David, para poder enfrentarse a ese gigante, a ese Goliat, tuvo que explicarle al rey Saúl en qué consistía su trabajo como pastor. Tuvo que decir todo lo que él sabía hacer y cómo debía defender él al rebaño de ovejas de los enemigos que las echaban. Y que no amenazaban solo a las ovejas, también lo amenazaban al pastor, a David. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 34 y 35, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. ¿Qué tal valentía, hermanos, de David? Y el corazón de pastor debe de ser valiente, dispuesto a renunciar a su propia vida por sus ovejas. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos encontró, te encontró a ti, me encontró a mí, cuando andábamos errantes, sin rumbo por el mundo, y nos trajo a su redil para que estemos seguros. Él conoce nuestra condición, conoce nuestra fragilidad, y se enfrentó al dolor y sufrimiento, a esa muerte espantosa en la cruz, solo para salvarnos. Hoy estamos viviendo tiempos en los que es cada vez más difícil buscar al Señor, y cada vez menos gente decide buscar a Dios de corazón. Inclusive ya no es bien visto, y solo una minoría está dispuesta a vivir para Él. La mayoría busca un Dios de amor, que no juzga ni disciplina. Quieren un Dios de acuerdo a su medida, que les caiga bien, que sea exacto, que no sea incómodo, cuando la realidad, hermanos, es que nosotros tenemos que hacernos a Él. Sino de qué esfuerzo estamos hablando. No quieren que examinen sus corazones y que se descubra el pecado, que los deje vivir tal cual a ellos les parece, que no los estorbe, que no les incomode. Pero cuesta mucho seguir a Dios, hermanos. Es una tarea de valientes ponerse de su lado y no consentir lo que ama el príncipe de este mundo, nuestro enemigo. Muchas veces tememos más al hombre que a Dios y nos olvidamos de las maravillas y prodigios que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Dice la palabra que el temor al hombre pondrá lazo. El mismo Pedro, hermanos, todos sabemos que negó a Jesús 3 veces.
por miedo. Luego se arrepintió y el Señor lo perdonó. ¿Qué mejor ejemplo para saber que somos falibles? Tenemos que ser valientes y ponernos del lado de la verdad, cueste lo que cueste, hermanos. Como decía Esther, y si perezco, que perezca. Porque así como David, cuando fue pastor, tenía de enemigos lobos, leones, osos, hoy día el creyente se enfrenta a un enemigo que no le podemos dar 1 centímetro de cabida, porque su objetivo, hermanos, es destruirnos. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo viene para causar división, para causar confusión. Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos del lado de Dios, tenemos la victoria asegurada, tarde o temprano. No importa lo que se ponga delante tuyo. Tenemos que ser valientes y firmes en nuestras decisiones, desechando de nuestras vidas todo lo que al Señor le desagrada. Pensemos unos minutos, meditemos. ¿Estamos siendo condescendientes con personas o situaciones solo por no meternos en problemas y agradar a los hombres? ¿Tú a quién le temes más? Estamos cediendo a cosas contrarias a la voluntad de Dios. Seamos valientes, hermanos. Enfrentemos nuestro pecado. Digámosle al Señor, confesemos nuestro pecado. No estamos solos. Dios está con nosotros y nos respaldará si hacemos su voluntad. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El deber del pastor es recuperar esas ovejas perdidas y hacerlas volver al redil. Dice en Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? El pastor no se desentiende de la extraviada. No dice, bueno, pues me quedo con las 99 y esa una que se pierda. Todo lo contrario, se compadece de la extraviada y va en busca de ella. Eso es tener misericordia. El diccionario dice que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos. En medio de esta pandemia, escuchamos día a día en las noticias que la gente muere por miles en todo el mundo por esta enfermedad y que muchos están perdiendo sus trabajos y muriendo de hambre. Pero hay otros muchos que están muertos espiritualmente porque no conocen a Dios. ¿Y realmente tenemos misericordia de ellos? ¿O solo nos compadecemos de palabra y vivimos un cristianismo desentendiéndonos de los demás? No les damos lo más importante que es Cristo. ¿Qué es lo más importante que a ti te han dado en esta vida? Tú que me estás escuchando. ¿Fue tu carrera universitaria? ¿Tu carro? ¿Tu casa? Fue Cristo lo más importante que nos dieron. Alguna persona en un momento nos habló y te dijo que alguien te quería conocer y no le importaba
si eras rico, si eras pobre, mentiroso, delincuente, con muchos pecados, con pocos pecados. Y ese Dios nos miró con misericordia, como a esa oveja que estaba perdida, pero que Él halló y se llenó de gozo por ello. Cuando una oveja se pierde, hermanos, las consecuencias no solo le afectan a la oveja, sino que también afectan al pastor. Todos recordamos al hijo pródigo, cuando él decide irse de su casa, de la casa de su padre. El que más sufrió en ese momento fue el padre. El padre se quedó triste y clamando sin cesar por él. Luego sabemos, al haberse apartado y haber vivido disipadamente, despilfarrando toda su herencia, vinieron las consecuencias a su vida. Terminó comiendo con los cerdos, cuando en la casa de su padre tenía los manjares más exquisitos. Había abundancia de pan. Cuando nos desviamos, nos extraviamos, nos alejamos y pecamos, es doloroso para uno después, porque al momento ni lo notamos, estamos ciegos. Pero más doloroso, hermanos, es para los que nos rodean. Cuando te sales del camino y te alejas del pastor y del redil, tu familia se duele. Si eres casado, tu esposa, tu esposo, se duele. El hijo pródigo se alejó premeditadamente, pidió todo, reclamó todo y se fue. No todos son así. Algunos se desvían sin darse cuenta. Cuando nos desviamos y nos salimos de la voluntad de Dios, este sufrimiento, además de ser doloroso y fuerte para nuestros seres queridos, es doloroso para el Señor. ¿Cuánto más para Él? ¿Cómo habrá podido soportar el padre del hijo pródigo la separación de su hijo? Orando, pidiendo que regrese. Imagínense, los que somos padres, si nuestro hijo se va, ¿cómo estaríamos? Imagínense cómo sufre el Señor cuando ve que sus hijos se desvían del camino. ¿Cuántos nos hemos en algún momento desviado y nos hemos fiado de nuestra propia prudencia? Y hemos visto las consecuencias después. El Señor nos perdonó, nos volvió a abrazar, nos trajo con lazos de amor, pero las consecuencias, hermanos, a la desobediencia, al descarrilamiento, la gran diferencia entre la religión y el cristianismo es que en la religión el hombre busca a Dios a través de una doctrina. Sin embargo, el cristianismo verdadero es al revés. Es como Dios desciende al mundo para buscar a los perdidos. Vino al mundo, dice la palabra, naciendo en un pesebre. Luego sufrió una muerte tan horrible en la cruz para traer salvación a los hombres. Esa es la gran diferencia. Dios nos busca, intercepta nuestros pasos, hermanos, para darnos esa salvación tan grande. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En pocas palabras nos está diciendo: anda y busca a las perdidas. Es un mandato. Pero nosotros lo estamos haciendo. ¿Hay misericordia genuina en nosotros por los que se pierden? El Señor nos muestra en el siguiente pasaje que había alguien necesitado de sustento natural y que Pedro y Juan
no tenían otra cosa que darles, solo a Jesucristo. Y fue mejor ayuda que él pudo pensar, que este necesitado pudo pensar. Quizás ni con todas las limosnas que este hombre hubiera podido recibir en toda su vida, hubiera podido pagar un médico que lo pueda hacer caminar. Dice en Hechos capítulo 3, en el versículo del 1 al 10. Pero saben, hermanos, Dios hizo el milagro y este hombre pudo ver y testificar del poder de Dios, así como tú y yo podemos ver día a día. Si estamos en la plena voluntad del Señor, podemos ver y testificar de las maravillas y prodigios que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pedro y Juan tuvieron esa misericordia. Y por esa misericordia, muchos pudieron ver el testimonio y pudieron conocer a Jesús. Vamos al versículo 1 hasta el 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. A ver, ¿qué me van a dar? ¿Cuánto? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, dice la palabra, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo pudo ver y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermanos, hoy en día cerca de nosotros hay muchas personas con diferentes necesidades y carencias. Quizás no cojos como este hombre, pero andan buscando una limosna, andan buscando atención de alguien. Y nosotros, hermanos, podemos presentarles ese alguien que les pueda dar más de eso. Hay gente pidiendo dinero, pero tú puedes darle a Cristo. ¿De qué va a servir que tú le des dinero si mañana se le va a acabar? Dales esa agua para que nunca más tengan sed. Nos desentendemos de los demás, andamos en nuestras propias cosas, en nuestras necesidades, mirándonos a nosotros mismos, y nos olvidamos de lo que nos ha sido encomendado: ir y predicar el Evangelio. Estamos siendo como ellos quieren que seamos, no como Dios quiere que seamos con ellos. No olvidemos, hermanos, que muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque alguien tuvo misericordia de nosotros y nos habló de Dios. Tenemos un gran trabajo por hacer, no es poca cosa. Tenemos esa gran comisión que nos encargó el Señor. Pero sin misericordia, sin carga, no lo vamos a poder hacer. Difícilmente podamos
llevarles buenas nuevas de salvación. Como hemos podido ver, un corazón de pastor es un corazón con preciosas cualidades: perseverancia, esfuerzo, valentía, misericordia, entre otras. Yo te pregunto, ¿no puedes esforzarte en buscar a Dios? ¿No puedes perseverar en las cosas de Dios? ¿No puedes dejar tu pecado porque no tienes la valentía de dejarlo? ¿De decirle no al enemigo? ¿O no tienes misericordia de tu prójimo? Definitivamente, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. No vamos a poder tener estas cualidades, estas características, sino es a través de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo será el que nos capacitará. Déjame decirte una cosa esta mañana. Ninguno de nosotros puede cumplir con ese corazón al 100%. ¿Sabes por qué? Porque este es el corazón de Dios, del buen y perfecto pastor. Pero debemos ser imitadores de Cristo. Y poco a poco Él va a ir poniendo esa carga, el sentir en nosotros, y nos irá moldeando, circuncidando nuestros corazones. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y para imitar a alguien tenemos que conocerlo. Hoy el Señor nos dice: quiero que me conozcas. Él nos dará un nuevo corazón si nos esforzamos en conocerlo. Y esto, hermanos, no lo vamos a obtener por nuestras buenas obras, por cuánto ayudamos, por cuánto hacemos tal o cual cosa, por alguna religiosidad. No. Este corazón se obtiene, como le dijo Jesús a Pedro. Esto va a venir por revelación del Espíritu Santo, por una relación con Él. En Mateo capítulo 16, del 15 al 17, dice: Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todavía Pedro, hermanos, con todas sus fallas, como las tenemos tú y yo, tuvo una gran revelación. Podemos nosotros tener esa revelación. El Espíritu Santo nos puede revelar. Esforcémonos, no desfallezcamos. Como se dice vulgarmente, no tiremos la toalla. Estamos a tiempo. ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús era el Cristo? El Señor. Nosotros necesitamos esa misma revelación para poder conocer a nuestro buen pastor y que pueda haber un cambio en nuestro corazón, que Él pueda penetrar como esa espada de dos filos que es su palabra y discernir cada intención oculta, inclusive a nuestros ojos, pero para Él nada le es oculto. Él prometió, hermanos, darnos un nuevo corazón. Dice en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él promete, hermanos, cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne.
Y esto va de la mano con su Espíritu Santo. Entre los años 1850 y 1880, época en que la esclavitud era legal en los Estados Unidos, hubo una mujer que sobresalió en esos años, que luchó por la libertad de los esclavos afroamericanos y que fue usada por el Señor para liberarlos. Ella fue Harriet Tubman, que pasó por muchas desgracias durante su esclavitud, pero logró escapar con vida. Fue apodada como Moisés y llegó a rescatar hasta 700 esclavos, utilizando un método que llamaban el ferrocarril subterráneo, que consistía en una red de rutas secretas y casas de seguridad que servía de escondite para estas personas que escapaban por algunas horas. El líder abolicionista Thomas Garrett dijo sobre ella: nunca me encontré con ninguna persona que tuviera más confianza en la voz de Dios, era como si le hablara directamente a su alma. Con frecuencia me decía que hablaba con Dios, y él le hablaba todos los días de su vida. Harriet Tubman tuvo una infancia realmente triste. Imagínense ser esclava, pero su relación con el Señor era tan estrecha que después de haber obtenido esta libertad, esta tan ansiada libertad, decidió dedicar gran parte de su vida a rescatar a cientos de esclavos de esta parte sur de los Estados Unidos. Ella fue un ejemplo de misericordia, valentía, diligencia y perseverancia. Ella, hermanos, refleja un corazón de pastor. Hasta el día de hoy es recordada por todo lo que hizo, pero sobre todo por esa relación con Dios, esa estrecha relación con Dios. Harriet Tubman vivió cosas que hoy en día ya no se ven. Ella vivió la esclavitud en carne propia y fue libre, pero ella no se guardó esa libertad solo para ella. Ella quiso que todos los esclavos de esa parte del país sean libres. Ella tenía un corazón de pastor lleno de misericordia, primeramente. Seguidamente Dios le equipó y le puso la carga por los esclavos. Y hoy podemos ver el recuerdo que se tiene de ella. Pero hoy vivimos otro tipo de esclavitud, una esclavitud moderna, donde nadie es consciente que es esclavo del pecado. Hoy tú y yo somos libres por esa gracia que se nos ha sido dada. Pero el Señor nos está desafiando a tomar decisiones por Él, decisiones radicales por Él, para que primeramente nosotros dejemos de ser esclavos y podamos traer liberación a los demás, como lo hizo Harriet. Hoy domingo, hermanos, tenemos una nueva oportunidad para recibir el toque del buen pastor y podamos ser guiados por Él con ese amor, con esa ternura, con esa misericordia, porque Él nos quiere enseñar ese camino a la libertad. Como el caso de esta mujer luchadora. No la desaprovechemos. Hoy el Señor nos hace un llamado para conocer al verdadero pastor. Si respondemos ese llamado, vamos a aprender a reconocer su voz. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No olvidemos, hermanos, la gran comisión que nos ha sido dada: id por el mundo y predicar el evangelio. Es nuestro deber ir en busca de los perdidos. Así como un día Dios nos miró con ojos de misericordia y nos rescató de la muerte.
¿Qué estamos haciendo ante este mandato, hermanos? Tarde o temprano tendremos que rendirle cuentas a Dios. Él nos llama a ser pescadores de hombres, pero nosotros hemos invertido el orden. Decidámonos salir de ese lugar cómodo que estamos hoy y dejemos todo para ir en busca de la perniquebrada, de la herida. ¿Cuántas vidas hay allá afuera, hermanos, que no tienen amor, no tienen esperanza? Vidas perdidas y solo anhelan escuchar de Dios, escuchar que Dios las ama. Nos estamos olvidando de ese gran mandamiento. Como representantes de Dios, nuestro deber es ir a buscar a los que necesitan ese amor y perdón que solo Dios les puede dar. ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? ¿Y dispuesto a acudir a auxiliar a esas ovejas perdidas? Es tiempo, hermanos, de dejar de lado nuestra indiferencia. Hoy, más que nunca, hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de este virus, de este COVID, ya sea porque ellos o algún familiar está enfermo o porque como consecuencia del virus han perdido sus trabajos y el alimento escasea. Hay mucha incertidumbre y temor allá afuera. Hay tantas ovejas dispersas, a punto de ir al despeñadero, porque no tienen un pastor que les indique el camino que deben seguir. Un camino para estar seguras, para ser cuidadas y sentirse amadas. Pidámosle hoy al Señor que nos dé un corazón de pastor como el de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Padre Celestial, Señor Jesús, gracias por haber interceptado nuestros pasos, Señor. Gracias por haber sido ese buen pastor con nosotros, Señor, que no vio nuestro pecado, no vio nuestra condición, sino nos aceptaste, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos esta mañana que tú nos des carga por los perdidos, Señor, que cambies nuestro corazón por un corazón de carne, que podamos entender tus caminos, Señor, que podamos ser esas ovejas que oyen la voz de su pastor y obedecen, Padre. Límpianos, Señor, te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga, que los guarde y que podamos cumplir a cabalidad la comisión que nuestro Señor nos ha dado. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse
todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen al camino bueno, la verdad, la vida, que es Cristo el Señor. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al